Y ahora sí, cerrando esta mañana llena de presentaciones, tenemos este panel prestigioso de consultores políticos. Lo voy presentando entonces uno por uno. Empezamos con Sergio Berenstein, presidente y socio fundador de Poliarquía Consultores, politólogo. Seguimos con Alejandro Prinz, politólogo y economista, presidente de Prince & Cook, director de Prince Pauls, profesor universitario. Y el sociólogo Manuel Mora y Araujo, rector de la Universidad Torcuato Di Itela, fundador de Mora y Araujo Grupo de Comunicaciones. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Y bueno, creo que recién Hernán terminó diciendo no sé cómo sigue la cosa en la Argentina. Y creo que ustedes, como consultores políticos y muy focalizados en el país, por lo menos podrán darnos algunas pistas. Quiero comenzar con una pregunta a todos, a cada uno de ustedes, acerca de que, bueno, obviamente desde el punto de vista de la utilización de Internet, hoy aparece que, digamos, hay millones de argentinos online buscando información, etcétera. Esto, digamos, tiene una relación directa con el impacto que se puede tener en Internet hoy por hoy desde el punto de vista político. Pregunta. Lo que sabes, Manolo. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿La gente usa más los nuevos medios? Evidentemente muchísima gente está conectada con ellos. A bastante poca gente le interesa la política. Entonces, tu pregunta es si esto está produciendo un cambio en el interés en la política o si esto está cambiando la manera de comunicar. No, la pregunta es si hay una relación directa entre la importancia que parece tener hoy Internet y el impacto que va a tener en la política en un año electoral. Yo creo que el impacto en la política va a ir siendo gradual. El impacto de Internet en la comunicación no es gradual, es casi un shock, ¿no? Lo vimos hace ratito en varios datos. Mucha gente busca conectarse a través de Internet, por supuesto. Pero lo que sigue siendo tan cierto ahora como antes de Internet es que la gente se conecta con aquellos mensajes que le interesan. Si el que habla no habla de lo que a la gente le interesa, por Internet o sin Internet, el resultado es el mismo. Entonces yo creo que acá hay un problema más básico, que no es tecnológico, sino que es de contenidos de los mensajes políticos. Los políticos argentinos en general no hablan de lo que le importa a la gente. Y además no buscan la respuesta de la gente. Están hablando, casi se puede decir que entre ellos. Interesante. Alejandro. No puedo no dejar de repetirme con mi profesor, así que... Cuantitativamente es cierto, 26 millones de argentinos, el país más conectado de Latinoamérica, si lo medimos en términos de usuarios de Internet respecto a población total. De ellos un 70 y pico por ciento, depende qué se mide y cómo se mide, que son usuarios intensivos de redes sociales o de chateos. Gruesamente Facebook, la más usada, 13 millones de argentinos usan Facebook, de esos 26 millones, el 50%. Esa es una realidad cuantitativa, ¿no? Internet está instaurado en el mundo, más de 2.000 millones de usuarios en el mundo. A fin de año el 30% de la población mundial está conectada. En Argentina el 66% está conectado hoy. Pero está la otra realidad que marcaba Manolo, ¿no? En un estudio reciente que hicimos, muy activo y activo políticamente es algo que te contesta un 7 a un 14% generosamente de la población local. Es cierto que hay un reverdecer de la militancia, pero bueno, podríamos discutir de la militancia un rato aparte. Creo que lo importante es si esto va a producir una transformación profunda, como marcaba Manolo. Me parece que no hay que esperar la transformación inmediata, que estamos todos un poco ansiosos, ¿no? Sobre todo los jóvenes y los que no somos jóvenes, pero estamos metidos en la tecnología desde el 80 y pico. Estamos un poco ansiosos. Este proceso recién se está iniciando. Si bien los indicadores son de alto uso y de uso intensivo y de uso creciente, hay que tener un poco de paciencia también en esperar y reflexionar. Algo que sí ya se está midiendo es que no hay que tirar los libros clásicos de participación política o de opinión pública. La comunicación sigue siendo dos pasos, hay gente altamente informada y hay gente seguidora de la información de otros. Entonces, Internet, sin duda, si es una herramienta que está transformando la comunicación en información, el proceso político es a su vez un proceso fuertemente comunicativo, tiene que haber una transformación profunda. Pero no pretendamos ni verla ni medirla ya hoy, pero profunda en el sentido de esencial, creo que todavía no. Creo que todavía es un medio complementario. Si uno se dirige a jóvenes, por supuesto, puede ser un medio esencial, pero si uno se dirige a la población en su conjunto, Internet aparece como un canal que se agrega al sistema de medios tradicionales y refuerza a los informados su proceso de información y comunicación. Simplemente para agregar,
Enfatizo el corte etario. Creo que es fundamental pensar esto como una cuestión que está construyéndose. Es una forma de sociabilidad nueva y vamos a ver seguramente en las próximas elecciones un uso mucho más intenso y efectivo. Y la otra cuestión que me gustaría enfatizar es que, dada la nueva reglamentación del financiamiento de las campañas, que sobre todo en términos de televisión y radio va a generar una dinámica distinta, es muy probable que haya una utilización, un intento de utilización por lo menos mucho más activo de estos canales 2.0, en parte por el costo y en parte porque todavía no están regulados por la legislación vigente. Así que yo espero que en ese sentido haya bastante innovación. Quiero en esto tal vez aportar mi granito de arena, ¿no? Digamos, en Estados Unidos, que es, digamos, un lugar donde de alguna manera todos observamos para ver cómo, digamos, cuál ha sido la evolución, desde, digamos, la campaña presidente de Obama en el 2008 a la campaña en 2010 de las legislativas y para gobernador, digamos, la multiplicación de la utilización de publicidad online y medios online fue 10 veces mayor, digamos, en solo un espacio de 2 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que muestra Internet es que las tasas de crecimiento superan ampliamente lo que se puede observar tal vez digamos, en otros ámbitos, ¿no? ¿Ven, imaginan, esperan algo similar en la Argentina? Sí, yo, a ver, te contesto. Yo creo que sí, que puede pasar. Es imposible predecir la velocidad con la que esto va a ocurrir. Va a ocurrir, seguro que va a ocurrir. Me parece que, si bien Estados Unidos es casi el paradigma, como vos decís, que hay que mirar lo que está pasando en este momento en el cercano Oriente. Pero lo de Egipto. Entonces, este tipo de fenómenos, yo creo que posiblemente tienen más que enseñar a los argentinos, que enseñarnos en materia de política, que los Estados Unidos. Porque son culturas políticas que de alguna manera, bueno, tienen algunos puntos en común con la nuestra. Si bien hay menos práctica democrática que en Argentina, ¿no? Por supuesto. Y ahí uno ve que de repente parece que había un mundo y ahora es otro, en el sentido, en términos de cómo se usa la herramienta comunicacional digital para hacer política. A ver, no contradiciéndote, pero... Podés contradecir, no hay problema. Un poquito. Sí, sin duda, tarde o temprano las curvas de adopción, las tendencias, los hábitos en un mundo que es cada vez más globalizado se reproducen. Pero me parece que la cultura política americana, con sus internas en particular, y no, por ejemplo, esto que se está haciendo de las internas en Argentina hoy, que dista bastante, toda la cultura de participación, otra vez vuelvo a los clásicos, ¿no? Esa cosa más toqueviliana de participación de base, comunitaria, acá no es igual ese proceso. O sea, uno ve las campañas de las internas en Estados Unidos y, si bien tampoco es todo el mundo, la gente que participa activamente y tomando un poco lo que decía los últimos minutos la charla de Greenpeace, me parece que hay una cultura más conversacional en los candidatos americanos y de otros países. ¿Sí? Hay un diálogo con la gente, se debate, hay debates, acá no hay debates, hay conversación, hay diálogo. Y 2.0 no es solamente 2.0 porque le subo videitos, que parece ser lo que entienden algunos políticos. Ah, soy 2.0. Una provincia dijo soy 3.0 hace poco. Subimos videitos y somos 2.0. No, soy 2.0 porque estoy dispuesto a conversar con el otro. Si no, Facebook es la puerta a un baño, es un gran inodoro panóptico, donde veo... Es un gran inodoro panóptico, ¿sí? Estoy sentado en una especie de trono celestial donde puedo ver todas las puertas de los baños. Pero si uno lee las puertas de los baños, somos todos homosexuales, nazis, de Boca y peronistas. Me parece que hay más riqueza que la puerta de los baños. Creo que es fundamental. Y los políticos argentinos están usando herramientas 2.0 para una filosofía esencialmente 1.0. Vertical, escúchame, votame, quereme, amame y no te escucho. Supongo que también el que sigue a Ricky Martin o a Madonna tampoco espera realmente que les conteste Ricky Martin o Madonna. Pero me parece que la filosofía 2.0, la lógica de las redes, ¿sí? Las power law de las redes, tienen que ver con una cosa conversacional. Si no, no es una red. Y más importante que lo digital es plantearnos que estamos yendo emergentemente, salvajemente y rápidamente a un mundo que tiene que ver con una topología en red. Y son muy distintas las reglas. Pero todavía usamos esto broadcasting. Yo hablo y vos escuchame. Entonces, todavía hay un ruido. Me estoy pensando,
en los años que yo voy está todo eso, pero somos todos hinchas de River, no de Boca. Ah, vos vivís en un barrio más lindo. Hay de todo en este momento. En Estados Unidos pues llaman primarias las internas, no son internas, sino son el primer paso para la elección nacional. Y es cierto que la dinámica política es muy distinta, pero curiosamente hay algo creciente y es esta suerte de, digamos, generación de medios militantes o ideológicos. Algo que en Argentina todavía no está pasando con tanta contundencia, pero hay como una suerte de, digamos, tendencia hacia efectivamente un periodismo más militante, ¿no? El ejemplo más típico es Fox. Y cuando uno revisa los sitios más visitados, en parte tiene mucho de eso. Después aparecen otros que son más objetivos, tipo político.com, que se puso muy, muy de moda, pero yo diría, es una interacción donde se cruzan diferentes tendencias y donde claramente probablemente haya modas que sean pasajeras y otras cosas que van a quedar. En el caso nuestro, yo creo que va a haber, para algunos temas y en algunos sectores, una utilización mucho más intensiva. Me cuesta mucho hablar de un eternauta medio, digamos, un votante medio, un bloguero medio, no me suena eso, ¿no? Cuando vos mirás en nichos, hay una utilización más inteligente, uno diría más útil, tal vez prejuzgando, donde la interacción, el ida y vuelta es mucho más intenso, pero yo creo que es un mundo de nichos y hay que mirarlo de ese modo, ¿no? Recién Alejandro hablaba un poco sobre cómo, digamos, todavía no se utiliza a la red social como un 2.0 real, escuchando y demás, ¿no? Da la sensación que dentro de los políticos argentinos hoy lo que está de moda es tener una cuenta de Twitter y desde allí tuitear todos los días, y no necesariamente cuestiones que tengan que ver con la política, sino muchas veces digamos, se baja a terrenos diferentes. Querría escuchar algo de sus reflexiones acerca de esta estrategia, si creen que desde el punto de vista del político tiene algún rédito, o en tal caso, ¿por qué lo hacen? Ahí yo tengo una reflexión que no está basada en investigación, que es simplemente una opinión. Lo quiero aclarar porque no es que... Válida. Que esto, pero hay un intento en muchos casos de humanizar a las figuras políticas. Entonces, ciertos comentarios de vida cotidiana o, en el buen sentido de palabras, superficiales, espontáneos, permiten desarrollar una personalidad o una comunicación un poquito más humana y hasta, yo diría, tratando de acercarse a las vivencias del votante potencial, ¿no? Entonces, esta distancia enorme que hay entre la política y la sociedad, como marcaba Manolo, con una política que habla un idioma y de temas que a la gente no les interesa, en algún sentido esto es una especie de shortcut para llegar de forma más contundente. A ver, me pongo McLuhiano, pero no voy a recitar la frasecita que todos sabemos de Marshall McLuhan. Pero me parece que lo que decía acá Sergio es muy importante. Primero me parece que, además de esto de humanizar los políticos, que duro esto de tener que humanizarlos, pero... Algunos se embarazan. Sí. Maravillosa foto. Me parece que lo que hay todavía es una gran explotación secundaria de lo que sale en los medios en Internet. Pero me parece que en esta etapa. O sea, a veces no es lo que hiciste en Internet, sino como una página de Nación o de Cronista o de cualquier diario muestra lo que hiciste en Internet, ¿no? Una explotación secundaria. Uso esto, pero en realidad después el sistema de medios, y ahí es donde voy a McLuhan. Todos sabemos que un medio que aparece transforma a los anteriores, los modifica, los reemplaza, etc. Pero me parece que esta transformación hoy con Internet es más profunda que nunca. Internet no solo está modificando a la tele y a la radio y a esto y el otro, sino que lo atraviesa cada vez más a los medios anteriores de una manera que no atravesó la tele a la radio al papel, etc. Parece que hay un atravesar, y más importante que todavía que el atravesar, o sea, de ser parte, un nuevo canal de un sistema de medios completo, sino además ser el eje que atraviesa a los otros canales de medios, sino que empieza a ser claramente un circuito de iniciador y terminador del ciclo de la noticia. Ahí un poco de larga cola, emerge y se convierte en hit, y entonces sale en los diarios masivos. Ya no importa si sale en los diarios masivos o si salió en Internet, sino que circula y cumple su ciclo. Empieza en Internet, si es una noticia o si tiene movida, aparece en la tapa de los diarios, al día siguiente las radios hablan de eso, 2 o 3 días después deja de ser noticia, pero todavía 15 días después en algún blog alguien reflexiona más lentamente, ¿no? Reflexivamente. Me parece que esto de ser iniciador y fin
de un proceso es algo que tenemos que ir analizando y me parece que es esencial a esta transformación, digamos, del metabolismo de la comunicación. Para agregar un puntito nada más, estoy de acuerdo. Tampoco tengo datos de investigaciones, pero me parece que quizás eso es una moda lo de Twitter, es posible, ¿no? En el sentido que decía Sergio. Pero es una moda que de alguna manera entra porque hay una búsqueda de otro modelo de comunicación. El modelo que prevalece hasta ahora básicamente es la comunicación en la televisión o a través del diario. Es decir, lo más asimétrico que hay. Uno en la televisión habla y millones lo están sentados en algún lugar escuchándolo y no tienen ninguna posibilidad de interactuar. Y sin duda la cultura política va a ir avanzando hacia modelos más conversacionales, más interactivos, más simétricos. Entonces me parece que la búsqueda de Twitter es un intento de entrar a esos canales. Mi sospecha es que Twitter en sí mismo tiene un formato que no es el más apropiado para eso. Pero bueno, cada uno... Esto es ensayo y error, obviamente. Bien, sí. Hay un estudio auspiciado por una empresa que no es la tuya, pero lo encuentran en Google fácilmente, hecho por unos profesores, un estudio muy académico, muy bueno, que está hablando justamente de esto y confirma, digamos, Twitter como medio broadcasting, ¿no? Hace un análisis duro de teoría de las redes, teoría de los grafos, ¿no? De las secuencias, de un seguidor, 1000 seguidores, digamos, lo analizan duramente, estructuralmente, y, digamos, y confirmarían la hipótesis de que está siendo usado 1.0 Twitter. No así Facebook, ¿no? Bien. Un comentario al margen, pero convengamos que en 140 caracteres, mucho más que el título de crónica, no podés poner, y el título de crónica no es la mejor contribución al debate público democrático en una sociedad deliberativa que uno tiene en la cabeza, ¿no? Entonces, si realmente uno quiere proponer una interacción plural, etcétera, etcétera, como uno supone que tiene que existir una democracia, probablemente las limitaciones de espacio de Twitter sean definitivas, ¿no? No así otros métodos, y no digo que no tenga también utilidad en términos de diseminar ideas, la tiene, digo, cuidado con que es una limitación enorme. Bien. Daría la sensación, digamos, siguiendo con el tema de Twitter, ya que es el medio elegido por los políticos, que realmente por una cuestión casi de, digamos, de tiempo y de estilos de vida, en la cual realmente uno solo puede llegar a cierta franja etaria. ¿Esto coincide? Yo realmente no veo... Yo no tengo números, tal vez vos tenés. Sin duda, sí, con estudios que hemos hecho en Prince Cook o en Prince Pauls, claramente hay un segmento etario joven, y casi diría que cuando uno va al segmento joven se puede olvidar de los otros cortes duros, ¿no? Claro. Importa menos el nivel socioeconómico, ocupacional, etcétera, importa menos, tampoco que importe nada, pero si uno va después a una población ya edad media, ¿no? Como nosotros, ojo, ahí sí claramente más marcado en niveles socioeconómicos o culturales, ocupacionales más altos, es una herramienta fortísima. O sea, yo hoy no haría una campaña política mía sin utilizar estos medios. Más allá de la crítica que uno le puede hacer cuando analíticamente los estudia por partes. Creo que tenemos que mirar Twitter, mirar Facebook, mirar esto, mirar la radio, pero que tenemos que nunca olvidarnos después de mirarlo en el conjunto. Es un proceso comunicacional, es un sistema de medios, está muy bien mirarlo por separado, pero tenemos que mirar en el conjunto. Entonces, el efecto de sinergias, de estas transformaciones en todo el conjunto de las comunicaciones, me parece que tiene que ser la mirada final, la explicación final, ¿no? La heurística final tiene que venir desde ese lado. Pero si te querés comunicar con jóvenes, tenés que usar herramientas. Y si te querés comunicar con los líderes de opinión, si la comunicación sigue siendo 2 pasos, los líderes de opinión, la gente más informada, utiliza todos los medios. Por supuesto, utiliza también Facebook. Si esto es un grupo un poquito más de élite y más arriba, sí. Los estudios dirían que estamos ya, si me olvido de la edad y voy a gente de 40, 50 años, solo en los niveles medios y medios altos se da esto. Pero bueno, son los niveles de los líderes de información, y no lo sacaría de la campaña, lo usaría. No esperaría magia. Bien, por último, antes de abrir el panel a preguntas del público, tenemos un rato para que todos puedan preguntar. La sensación es también, y siempre sensaciones porque no tenemos cifras exactas, pero que hay como un gran ruido dando vuelta en Internet, en diferentes foros sociales y demás, pero que parece que está como contenido en un grupo muy específico y que no termina de derramar sobre el resto de la sociedad, como por ejemplo en estos foros en los cuales blogueros acá hablan de ciertas cosas y son, digamos, les responden otros blogueros de otros partidos, otras ideologías, pero pareciera que es como una calecita de algún punto
media cerrada a esos grupos en particular. Primero, quiero entender si ustedes comparten, digamos, esta visión de lo que está ocurriendo y si tienen alguna sugerencia acerca de cómo utilizar Internet, no ya para esta cosa tan de nicho, sino para llegar a franjas de público más importantes. Mira, yo ahí creo que el fenómeno del nicho no es por Internet. En realidad, la comunicación política en Argentina hoy es parecida. Si vos agarrás los lectores de un diario, es más o menos lo mismo. En un diario, hoy en día, los periodistas escriben para los lectores del diario, no para los que no son lectores. Y se pasan el día pensando qué tienen que decirle a su lector, y cuidándose de no hablar para otro que no existe, porque lo compras de ese medio. O sea, no es distinto. Entonces, lo que me parece a mí que se ha generado la cultura política argentina, que era muy politizada, muy de hablar de política todo el día en todos lados, se ha ido convirtiendo en esta especie de suma de pequeños grupos cerrados que hablan entre sí. Y yo creo que esto se reproduce en Internet, pero no es que el Internet lo trae de afuera. Sí y no, es la respuesta más conveniente, bueno. Sí y no. Tengo como datos contradictorios y creo que la contradicción es lógica porque estamos en estos inicios de este proceso de cambio. Por un lado, en un estudio que sí hicimos, que se publicó ayer en El Cronista, en muchos casos, usuarios de Internet y no usuarios de Internet, su conducta política online, muestra que un tercio de los que están en redes tiene cargado como amiguito a algún político. Yo tengo un montón, por ejemplo. Reconozco, eso no quiere decir que abra y clique arriba de cada cosa a las que me mandan. En general no lo hago con ninguno. Pero los tengo, veo el titulito. Das Neves me manda algo, Stolbizer me manda algo, Macri me manda algo, Eduardo Tila, funcionarios de todos los colores tengo. Este es otro dato importante. Del tercio de usuarios en Internet que están en redes y que tienen cargado algún político o que visitan sitios de alguien o que tienen cargado un político o en Twitter o en Facebook, 2/3 tienen cargado a de su propio color y de otros colores. 1/3 tiene solamente a los de su color. Porque Manolo dejó picando ahí algo que la teoría clásica diría, en general nos exponemos selectivamente a aquellos que piensan como nosotros. Uno no va a ver gente izquierda leyendo Nación y uno no ve demasiada gente derecha leyendo, no sé, Página 12. ¿No? Uno se dirige a su lector y su lector se dirige a su medio. Uno se mantiene como encerrado en su burbuja. Entonces también en la charla de Greenpeace, esas dos burbujitas, ese diagrama de Ben que hizo de la zona de confort propia y a abrirme un poco. Tal vez a través de Facebook, tal vez a través de las redes, tal vez en Internet, empecemos a vincularnos con otros discursos que vienen de otros lugares distintos al mío. Tal vez esto esté ocurriendo. No creo que hoy lo podamos comprobar. Y respecto a lo que vos decías, para contestar finalmente lo que era tu pregunta, no creo que las campañas políticas en el momento más adecuado para pensar en Internet como un desarrollo de la deliberación. Me parece que son todo lo contrario. Hay que aceptar lo que son las campañas. Ahora, me parece que el gran tema es las TIC y la participación política. Las TIC y la participación ciudadana. Y ahí hay mucho para hacer, presupuesto participativo, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, los sitios Usagidi, Global Voices, hay una cantidad de iniciativas de gente joven de utilizar estas herramientas para que la gente debata, delibere, se comunique no solamente dentro de su burbuja con los que piensan como él. Pero esto estamos en el inicio y estamos esperando, ¿no?, ver el cisne negro que emerja. Para complementar, si ustedes miran las encuestas de consumos culturales, va a decir qué mira la gente, qué lee la gente, cómo se informa, tanto en el tiempo que le dedica como hacia dónde se dirigen los esfuerzos que genera más interés. Hay 3 o 4 hechos estilizados. Uno, la gente lee cada vez menos, toda la sociedad, incluso el sector más educado del establishment. Hoy un CEO promedio en la Argentina lee menos de 1 hora el diario. Lee menos de 1 hora por día, incluyendo el diario. Esa es la definición. A veces uno, digamos, cuando evalúa la calidad de la dirigencia, no tiene en cuenta el nivel de información que tiene, pero, ojo, estamos frente a una sociedad que, por diferentes mecanismos, está cada vez menos expuesta a fuentes diversas de información. Digo, complementando un poco el punto que yo creo que es vital, ¿no? El otro elemento muy interesante es que hay cierta decepción respecto de la riqueza que tienen, por ejemplo, los comentarios que uno encuentra después de un artículo en el diario o cosas por el estilo. La gente ya sabe que ahí no va a encontrar nada espontáneo, sino que está de alguna manera sesgado. Entonces, la gente ni siquiera lo mira. La pregunta es ¿para qué se siguen pagando sueldos para que la gente ponga cosas ahí? Porque a nadie le importa, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que
esa decepción bloquea un virtual espacio de deliberación o por lo menos de opinión, de intercambio de opinión. El último elemento que quiero marcar como hecho estilizado es que que las prácticas de lectura en Internet no son diferentes que las de los diarios. Ejemplo, se lee el título, se lee el copete o una cosa más y por ahí un poquitito del desarrollo, pero difícilmente alguien lea todo el desarrollo de un artículo. Después uno se pregunta, esto es casi una ronda de terapia, ¿para qué uno revisa tantas veces el artículo que escribe? ¿No? Porque difícilmente alguien lo lee hasta el final. Pero bueno, lo cierto es que efectivamente hay hay en la audiencia que uno busca, tampoco hay un compromiso absoluto con el material o la información que uno pone a disposición. Síntesis, cuidado porque es muy probable que estemos frente a una audiencia que tiene una capacidad de retención bastante acotada, que quiere algo muy instantáneo y espontáneo y no una larga reflexión sobre temas. Y esto conspira precisamente contra la riqueza del debate y contradictoriamente fortalece la utilización de estrategias como la de Twitter. Bien. Se me ocurrió una cosa, así que le voy a preguntar y después sí voy a pasar a las preguntas del público. Y recientemente en un discurso la presidenta anunció, digamos, la entrega de millones de netbooks a chicos de edad escolar y en ese momento hizo un comentario, digamos, simpático diciendo, bueno, yo no entiendo nada de esto, pero sé que es muy importante y por eso se los estoy entregando porque sé que para ustedes va a ser importante. Y digamos, hace unos días en un seminario también un bloguero acá dijo, esto me parece excelente, digamos, la presidenta dice, yo no entiendo, pero sé que es importante, allí lo tienen, úsenlo, aprovechenlo. Pero esto parece, digamos, no ser la mejor estrategia si escuchamos lo que dijo Mía hace un rato, donde dice, bueno, los candidatos tienen que comprender estas tecnologías, tienen que saber usarlas, si no, no hay manera de que esto llegue y que realmente sea efectivo. Manolo, ¿tenés algo? Bueno, una reflexión. Bueno, los candidatos tienen que comprender esta tecnología, pero no quiere decir que sea necesariamente correcto que digan que las entienden. Porque eso este ya es una estratagema comunicacional. Creo que la presidenta se pone en el lugar de las mamás, o eventualmente de los papás de esos chicos, que le dicen eso en su casa. Pero eso no quiere decir que no la use, ¿no? Me parece que son dos cosas distintas. El discurso político marketinero y lo que hay que saber para manejar una campaña con eficiencia. Bien. Lo mismo, ¿no? Podría criticar otras cosas de la presidenta, pero particularmente esa declaración, que es un titular o una comunicación pública entregando máquinas, me parece que ocupó el lugar de una señora mayor, que se puede poner de madre. Está acá, es lo mismo que digo yo. Cualquiera de los jóvenes que están acá saben más de Internet que yo, del uso, de la aplicación, de la apropiación espontánea. Tal vez uno pueda conceptualizar mejor. O sea, no me parece mal que los políticos, la presidenta o cualquier otro político, reconozcan en algún lugar que sabe más o menos de algo, más allá de que creo que fue una frase más amable que otra cosa. Sí, pero me parece importante remarcar algo, decía Sergio, que esto sí lo confirman todos los estudios. No hay tal cosa como un usuario promedio de Internet. No hay un internauta promedio. En estos días estamos presentando un estudio de e-commerce. Tampoco hay un comprador promedio. Hay distintos modos desde el punto de vista estadístico. Una cosa es jóvenes, otra cosa es esto, otra cosa son universitarios. Entonces, hay que pensar en el conjunto, pero hay que mirar cada uno de esos subconjuntos o pequeños grupos. Bueno, muchísimas gracias y tomo preguntas. Ahí veo una mano. Sí, mi pregunta es, se habla mucho de la participación que se promueve a través de Internet y de los medios. ¿No hay también, en un sentido inverso, una insensibilización de la gente que recibe información permanentemente y va viendo cada vez con menos sorpresa las cosas que pasan? Yo me pregunto, el cajón de Herminio, que fue el cajón de Herminio en el 83, ¿qué sería hoy? Moyano. Fukushima. Con perdón. ¿Pero cuánto dura el efecto, digamos? Sí, es bueno, claro. Con perdón. Pero que... Hay algo de eso. Hay como una especie de ley de los rendimientos decrecientes, ¿no? Y está muy estudiado en temas como la corrupción o como la inseguridad. Cuando vos te preguntas cómo se dan las reacciones en la opinión pública, probablemente para generar la misma reacción necesitas un hecho infinitamente más grave. Hay un proceso de acostumbramiento de la sociedad y esto está bastante estudiado por quienes hacen quienes siguen estos procesos de acostumbramiento y la dinámica varía según la cuestión, pero efectivamente tenés razón. Por ejemplo,
la gente que estudia el proceso de eliminación de archivos sin abrirlos, lo que te demuestra es eso, digamos, que la gente finalmente hay un punto en el cual ni siquiera le interesa ver lo que decís, te borra por las dudas, independientemente de que tengas un buen filtro que te saque los eventuales gusanos, ¿no? Así que eso es totalmente cierto, ya para sorprender tenés que realmente ir con algo muy contundente. Al mismo tiempo, algo que me quedé de las reflexiones anteriores, en la Argentina hubo un antecedente de lo de Egipto, chiquitito, que fue el conflicto con el campo. Por el conflicto con el campo, la relación, el vínculo que se establecía entre los piquetes en la ruta y los dirigentes que estaban negociando era vía SMS. Sí. Con lo cual, la tecnología es utilizada cuando hay realmente un actor social y una motivación contundente. Uno puede tener toda tecnología, pero si no existen estas dos cuestiones, el incentivo y el actor, no vale de nada. Entonces, cuando tenés realmente un interés genuino, la sorpresa va a estar. Cuando vos querés generar el interés por saturación, no vas a lograr nada. Un comentario solamente Sí. sobre el cajón de Herminio. De todas maneras, el cajón de Herminio fue un símbolo. Ahora, desde el punto de vista del proceso electoral de 1983 no tuvo ningún impacto. Es una construcción simbólica que se ha hecho. Yo ya estaba en este tema y me di esa campaña. No pasó nada. 15 días antes y 15 días después fue exactamente lo mismo. Entonces, si hay proliferación de símbolos, pierden efectividad, por supuesto. Y hoy en día se habla menos de Moyano que del cajón de Herminio. Era todo mentira lo del estamos cajón de acostumbrados. Herminio. Ahora me vengo a enterar que el cajón de Herminio en realidad no fue el que No fue determinó no fue la elección. Bueno, tengo una pregunta para Alejandro. Dice, ¿por qué un político tiene que ser 2.0 y no puede solo utilizar los espacios, imagino que dice online, para informar y proponer? Espero que el que hizo esa pregunta no sea político. ¿Por qué un político tiene que ser 2.0? 2.0 en el sentido esencial y espiritual de la palabra. Si no es 2.0, que no sea político, que se dedique a cualquier otra cosa. Si no está capacitado para dialogar, si no quiere conversar con la gente, ¿qué es? ¿Es un vendedor de qué? ¿Qué nos vende? No respondería más que eso. O sea, si no es 2.0, que no sea nada. Bien. Próxima pregunta. Las redes sociales han permitido que los ciudadanos se activen políticamente alrededor de los temas que le interesan, sin necesidad de pasar por partidos políticos y adoptar identidades políticas más generales. ¿Cómo deben articularse los partidos en una época de identidades fluidas? ¿Qué pregunta? ¿Cuántas horas tenemos? No, claro, porque partimos de la base de una sociedad política como la Argentina que tiene partidos muy débiles. Uno podría cuestionar la existencia de partidos en la Argentina de hoy, como tales, ¿no? Con lo cual, digamos, no salimos de una situación donde tenés partidos más o menos existentes, entonces tenés el desafío de ver cómo se ajustan a este nuevo entorno. Me parece que hay cuestiones institucionales más importantes que resolver primero, antes de ver cómo se adaptan los partidos al desafío de que la gente puede efectivamente bypasearlos y entrar al debate público sin recurrir a ellos. Y en ese sentido, yo creo que es vital preguntarse si es posible tener un sistema de partidos plural en Argentina con un régimen hiperpresidencialista como el que tenemos. Yo creo que no, pero digamos, es una pregunta que me parece que es vital a la luz de lo que ocurrió en la democracia nuestra en los últimos años, ¿no? Sí, a ver, voy a agregar una pequeña conclusión sobre esto. El concepto de partido es anticuado, obviamente, en el sentido de una parte divisiva de la sociedad. Si vos estás en uno, no podés tener nada que ver con las otras. Eso no va más así, por supuesto que no. Pero eso no quiere decir que los partidos no se puedan transformar para ser parte de una sociedad que tiene más capacidad de generar diálogos cruzados, buscar consensos y demás. Y a mí me parece que algo está pasando. Lo que pasa es que se ha perdido la capacidad de organizar partidos que tenían algunos dirigentes. Ahora no sé, a lo mejor aparecen, ¿no? Organizarlo sobre la base de que esto que llamémoslo el mercado político ha cambiado completamente. Por ejemplo, en el año 1990, por ahí, un poquito antes, ocurrió un hecho que era extraordinario en Argentina e inesperado. En Mendoza, las mujeres de los tres principales partidos formaron la multipartidaria femenina. Y esto era algo asombroso. ¿Cómo? Van a estar juntas en un lugar, en un acto, hablan entre ellas. Los dirigentes de los partidos, que casi todos eran hombres, dijeron, esto es inadmisible. Son traidores a su partido. Bueno,
tuvo un éxito descomunal, era un fenómeno. Hoy en día, hoy existe RAP, por decir algo, ¿no? Una organización que junta políticos. Y los políticos quieren entrar ahí. Y la condición es tenés que hablar con los demás. Esa es la clave. O sea, esto cambia. Pero si todavía tenemos en la rémora de que si tengo un partido, es un partido para separar a la gente del resto de la gente, eso no va a funcionar, obviamente. Creo que otra vez, desde la lógica de las redes, porque no vamos a un mundo en red, sino que vamos a un mundo en redes, ¿no? Uno está en su dibujito, en su bolita, pero además todas las redes tienen contacto con otras redes, tarde o temprano, más o menos, algunas ninguno, pero algunas más. Digamos, las redes están en un sistema de redes, hay redes más grandes, redes más chicas, las redes conversan entre sí. Me parece que Internet nos está dando la posibilidad de que haya más conversación en intra, por supuesto, que eso es lo que para partisanos, para la campaña, para los míos, maravillosa herramienta. Lo que dejo abierta la puerta es si no está empezando a ser una herramienta interesante para las conversaciones interredes. Ya no las del mismo color ni del mismo sabor. Y quería responderle algo más al señor de ahí, que tiene que ver con esto del no promedio en Internet y tu pregunta de la saturación o la anomia, tanta información me satura. Internet no es solamente más información explícita, no es solamente mucha información y un dispositivo para tenerla en cualquier lugar, en cualquier momento. También tiene mucho que ver con metainformación. Internet es una maravillosa herramienta para poder encontrar lo que uno busca, para procesar la información, ¿no? Las 5 S, para hacer un mejor search, Google, pasa el chivo, ¿viste? Uno, ya que casi le pasé indirectamente a otro, más search, más share, compartir, más supply, ser un proveedor amateur de información, todos mal o bien estamos produciendo contenidos y subiendo, sort, procesar, store, almacenar, que creo que son unas 5S, nos están dando una potencia muy grande. Yo no tanto la potencia del conocimiento explícito desparramado y accesible en la punta de los dedos, sino que me interesa mirar las aplicaciones inteligentes, ¿no? 4 o 5 tendencias, 5 tendencias que yo llamaría de tecnología, pero más bien del hábito de los usos de la tecnología, que nos olvidamos porque a veces vemos muy la tecnología desde la tecnología. Y me parece que tengo que mirar más al usuario. Mac. Movilidad, una tendencia que ya no importa si es que Telefónica o Telecom la promueven, la gente quiere movilidad. Aplicaciones inteligentes, las que me permiten trabajar metainformación. Tool content, herramientas que me permiten no saturarme, sino elegir encontrar aquello que necesito hoy, ahora. Convergencia, también es algo que la gente pide, el libro de Jenkins, maravilloso sobre ese tema. Crowdsourcing, importantísimo, la construcción colaborativa, las multitudes inteligentes, Wisdom Crowd, digamos, todos estos conceptos, el swarming, que ahora está de moda, ¿no? La gente coparticipando y construyendo colaborativamente cosas, y me olvidé de una C, que es el cloud, ¿no? Esta tendencia hacia que las cosas estén en la nube, pero en esa nube adentro hay redes, y entre esas redes me parece que empieza a haber una luz de más comunicación entre ellas, aunque sean redes de peronistas, radicales, izquierda o derecha, petizos, ricos, pobres, gordos, distintas. Gracias, Alejandro. Bueno, y entonces voy a hacer la última pregunta, que parece ser una pregunta muy amplia nuevamente, pero que de alguna manera creo que viene bien para cerrar. ¿Internet y las redes sociales ayuda al vínculo democrático entre ciudadanos y gobiernos? Puede ayudar. Puede ayudar. Sí, puede ayudar. ¿No? Puede ayudar. Y ahora levantan las manos. Así no sirve, ¿estamos de acuerdo? Con un encendedor y cantan. Vamos a decir una cosita más. Agrega una potencialidad mayor. Estamos mejor con esta infraestructura comunicacional que antes, aunque no asegura que vaya a ocurrir. Bien, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros expositores.